Es difícil no comenzar este análisis diciendo que la pecheamos. Porque siendo muy realista, muchachos, tanto ustedes como yo sabemos que esa fue la sensación con la cual quedamos al final de este partido. A Uruguay en sus últimos encuentros futbolísticos en las eliminatorias le venía costando un poquito más de lo normal, a pesar de que obviamente Uruguay es un muy buen equipo. Y eso se debía a lo que le ocurrió a la Celeste posterior a la Copa América. Me refiero a las sanciones, también a las declaraciones de Lucho Suárez con respecto a ciertas actitudes de Marcelo Bielsa. Esos fueron hechos que de una manera u otra generaron una situación incómoda dentro de la selección charrúa. Y esa situación incómoda naturalmente trajo repercusiones negativas en el corto plazo. Pero más allá de eso, Uruguay es Uruguay. Uruguay siempre va a ser un equipo competitivo, incluso en los momentos complicados. Y ayer lo demostró en el centenario de Montevideo. Porque ayer este equipo de Bielsa nuevamente desplegó una representación muy fehaciente de lo que es la esencia de la garra charrúa. Y la impresión es que ante eso a nosotros nos costó responder. A nosotros lamentablemente nos costó estar a la altura de las circunstancias. Y no te digo ni siquiera que a lo largo de los 90 minutos. Porque en medio de todo Colombia, en el primer tiempo, hizo una buena labor. Estaba compitiendo dignamente. Yo lo digo más que todo por lo que ocurrió en los minutos finales de este partido. Y particularmente en ese último pelotazo que cayó al área colombiana, en donde debíamos estar más parados en la raya que nunca, y en donde terminamos sucumbiendo. En el momento más álgido, en el momento de mayor presión del partido, ahí fue cuando más nos costó. Entonces sí, es una realidad innegable. La pecheamos. Dicho esto, y habiendo reconocido lo que todos sabemos, yo también creo que esta es una oportunidad para que prevalezca la sensatez y la honestidad intelectual dentro de la hinchada de la Selección Colombia. Lo digo porque en las últimas horas en las redes sociales me he encontrado con todo tipo de opiniones drásticas y exageradas. Me he encontrado con personas pidiendo cabezas. Me he encontrado con personas diciendo abiertamente que este equipo de Colombia es un equipo de muertos y un equipo que no sirve para nada. Y con todo respeto, a mí ese tipo de opiniones me parece que parten de juicios de valor apresurados, errados y también injustos. Yo creo que más bien lo que tenemos que entender en este momento es que Colombia hoy por hoy es un producto que indiscutiblemente ha mejorado, pero que todavía es un producto sin finalizar, porque tiene un margen de mejora amplio y considerable. Mira, voy a tratar de profundizar en esta última oración. Colombia es un producto mejorado porque de la mano de Néstor Lorenzo, a ver, ¿quién lo va a negar? Yo creo que nadie lo puede negar. De la mano de Néstor Lorenzo, en la actualidad competimos muy por encima de lo que ha sido nuestra historia e incluso de lo que ha sido nuestro pasado reciente.
Porque en nuestra historia nosotros no hemos estado plagados de títulos ni mucho menos. Todo lo contrario. Y en nuestro pasado reciente, recordemos lo que pasó con Queiroz y lo que pasó con Reinaldo Rueda. Queiroz parecía que planteaba algo moderno e interesante, pero fue muy evidente que no hubo sinergia entre el cuerpo técnico y los dirigidos. Y Queiroz se acabó yendo de la Selección Colombia bajo circunstancias llamativas, por no decir otra cosa. Y con Reinaldo directamente nos quedamos por fuera de un mundial, con todo lo que eso implica. Bueno, cuando miramos lo que somos hoy por hoy con Néstor Lorenzo, es obvio que somos mucho mejores. Hoy por hoy Colombia es un equipo que va y se planta contra el rival que sea en la cancha que sea. Y repito, en nuestra historia y nuestro pasado reciente, eso no ocurría. Entonces a Lorenzo y a su cuerpo técnico y a esta generación de jugadores, por supuesto, hay que darles crédito. Hay que darles sus méritos. Sin embargo, al mismo tiempo, también hay que reconocer que, si bien la mejora ha sido muy buena, todavía hay matices en los que toca trabajar. Y cuando tomamos como referencia lo ocurrido en la final de la Copa América contra Argentina y lo ocurrido ayer en el Centenario de Montevideo, creo que todos acabamos entendiendo que probablemente el matiz principal en el cual más toca trabajar es en la jerarquía y la gestión emocional en los momentos decisivos, en los momentos de mayor presión. Porque ante Argentina era un partido que estaba en el tiempo extra, que parecía que ya estaba destinado a llegar a los penales, y en un momento de mucha presión nos desconcentramos, hubo ciertas desatenciones en defensa, pasó por ahí el error de Castaño que se fue al ataque como loco, hubo cierta desincronización en los tres carriles internos entre Carrascal, Davinson que salió apresuradamente, Cuesta que no cometió una falta que debía cometer y la copa se nos fue por la borda. Y ayer, después de que Tinito Carlos Andrés Gómez empató el partido, todos sabíamos que lo que iba a pasar después de eso era que se iba a reanudar el encuentro futbolístico e iba a caer un pelotazo uruguayo al área colombiana. Y ahí necesitábamos estar firmes, sólidos y más concentrados que nunca. Y bueno, por ahí Muñoz tuvo un posicionamiento medio raro ante Guille Varela. Davinson también como que salió, pero al mismo tiempo no salió del todo, se quedó a mitad de camino. Eso permitió que el pelotazo se pudiera enviar sin tanto problema. Después por ahí Mojica, que había sido el mejor jugador de Colombia en los 90 minutos, no estuvo firme, sino que se dejó empujar suavemente de Pelistri. Y todo esto terminó en un remate de el León de Capurro, de Manuel Ugarte, que la mandó a guardar y con ese gol perdimos el partido. Entonces, es en eso en lo que toca hacer mayor énfasis. Este equipo tácticamente luce muy consolidado. Este equipo en cuanto a talento individual, nadie lo va a negar. Tiene de sobra. Es un equipo rico en recursos individuales. Pero el tema de la jerarquía y de la gestión de los momentos emocionales más álgidos y de mayor presión es una tarea pendiente. Y toca trabajar en eso. No es para hacer un drama exagerado, no es para caer en opiniones completamente injustas, ni para decir que son unos muertos que no sirven para nada. No. Hay que mantener la sensatez, hay que mantener la honestidad, reconocer lo bueno, poner los méritos donde hay que ponerlos, pero al mismo tiempo reconocer que todavía, a pesar de todo lo bueno, hay un umbral para mejorar, hay un margen que se debe trabajar, que es la jerarquía y la gestión de los momentos emocionales. Punto.
Esa es la posición que me parece a mí, desde mi humilde opinión, que termina siendo la adecuada. Y ya, se perdió un partido, hay que trabajar en eso, pero Colombia va a acabar yendo al Mundial. Tenemos una generación que es probablemente la más competitiva en toda nuestra historia. Y bueno, hay que tratar de ponerse en el bus y apoyar y empujar. Esa es mi opinión, ese es el cierre de la introducción. Y ahora sí, dicho esto, y ya después de 10 minutos de video, comienzo a analizar el partido. Listo, gente. Hay mucho por decir. Vamos a hablar de ambos equipos y voy a tratar de hacerlo de manera dinámica y relativamente rápida, ¿no? Hay que separar este partido en dos momentos muy particulares porque si no es imposible. Una cosa fue el primer tiempo, otra cosa fue el segundo. En el primer tiempo creo que hubo cierta paridad, pero en medio de eso Colombia estuvo un poquito mejor. No lo digo solo por la genialidad de Juanfer Quintero, en la cual estoy seguro que algunos hermanos y hermanas de Uruguay me van a decir que Sergio Ramón Rochet también dejó mucho que desear con su respuesta. Creo que de alguna manera ambas cosas pueden unirse, ¿no? Fue una genialidad de Quintero, que es un mago, que es un crack. También el posicionamiento de Rochet, capaz que no fue el más ideal. Pero no lo digo solamente por ese gol de Juanfer y por el hecho de que Colombia ganaba el partido. Lo digo porque hubo matices tácticos en los cuales, cuando trazamos la comparación, Colombia me parece que se impuso un poco. Por ejemplo, a la hora de atacar, Colombia salía desde el fondo con Camilo descargando con pelota al piso, ya fuera para Davinson o ya fuera para Lucumí también. E inmediatamente Uruguay desplegaba ese pressing que es muy propio de Marcelo Bielsa para tratar de incomodar la salida de Colombia. El pressing bielcista es un pressing basado en fijaciones individuales. Es decir, se proponen emparejamientos. Entonces veía uno que, por ejemplo, Darwin iba contra alguno de los centrales, pero atrás Rodrigo Aguirre lo fijaba a Portilla. Por los carriles externos, Araujo, el Papo Araujo, iba contra Muñoz. Facu Pelistri iba contra Mojica. De la misma manera, Bentancur iba contra Juanfer Quintero. Valverde contra John Arias. Sarachi abandonaba la izquierda, iba al medio y lo fijaba Richard Ríos. A veces Mateo Olivera se adelantaba y podía ser el que lo fijaba a Ríos también. A Ríos se lo turnaban entre Sarachi y Mateo Olivera. Y normalmente Josema estaba muy encima de John Hader Durán. Entonces encima de cada colombiano había un uruguayo. Y Uruguay presiona muy bien, lo hace con coordinación, lo hace con intensidad. Colombia, en medio de ese panorama complicado, muchas veces supo tener un mediocampo sobre todo con buenos desmarques para poder, a punta de movilidad, deshacerse de esa marca uruguaya y recibir con libertad. Entonces veía uno que Portilla, por ejemplo, si bien Aguirre estaba encima de él, Portilla venía y se metía entre los centrales con movilidad y Aguirre lo perseguía. Pero entonces ahí Colombia ejerció una superioridad numérica. Era Davinson, Lucumí y Portilla contra Darwin y Aguirre, 3 contra 2. Y ya desde ahí Colombia, con esa superioridad numérica, salía desde el fondo sin tanto problema. Y acto seguido, más adelante, pasaba lo que les decía. Juanfer se le desmarcaba a Bentancur, Arias se le desmarcaba a Fede Valverde, Ríos se le desmarcaba a Sarachi o al Mateo Olivera, cualquiera de los dos que lo estuviera tomando. Y cuando se desmarcaban, recibían con libertad. Y a partir de esos desmarques, de esa movilidad y de esas recepciones libres, Colombia comenzaba a progresar. Y se acercaba, de cierta manera, al área defendida por Sergio Ramón Rochet. Ahí me parece que en la mayoría de jugadas, si bien Colombia metió el gol de Juanfer y tuvo en ese primer tiempo 2 chances más, una con un cabezazo de John Hader Durán y otra con una transición que finalizó con un remate de Richard Ríos y otro de Muñoz. Si bien pasó eso, me parece que tanto Durán como Lucho, que eran los que estaban arriba, les faltó un poco mejor de finalización, ¿no? Un poco más de finalización
cada vez que Colombia se arrimó al área uruguaya. Pero Colombia desmarcándose, recibiendo con libertad y progresando en el primer tiempo lo hizo bien. De la misma manera, para pasar al lado contrario, cuando le tocó defender, Colombia también hacía un pressing alto, al igual que Uruguay. En ese sentido fueron propuestas parecidas. Colombia con Díaz por izquierda, Juanfer en el centro, casi que como un falso 9 a la hora de presionar, y John Hader Durán a la derecha, partiendo de esa primera línea de presión de esos tres jugadores, que se complementaba por una segunda línea de Ríos, Arias y Portilla, con 3 arriba y 3 en el medio presionando. Colombia también asfixiaba la salida de Uruguay y lo hacía bien porque más de una vez veía uno que a la Celeste le tocaba salir con pelotazos a raíz de esa buena presión colombiana. Cuando Uruguay de pronto también lograba desmarcarse en el medio campo y por ende recibir con libertad y por ende progresar, Colombia hacía otra cosa muy buena y era que replegaba muy rápido. Si la presión alta, si el pressing alto no funcionaba y Uruguay desarticulaba estas líneas de presión colombianas y avanzaba, ahí Colombia lo que hacía era que retrocedía muy rápido y como mínimo te armaba el 4-3 en un bloque bajo. Es decir, quedaba la línea de 4 cerca a Camilo y Portilla, Ríos y Arias también se paraban allí, armaba Colombia el 4-3 y se hacía sólido en propia zona 1 del campo. Y cuando Uruguay llegaba hasta el área colombiana, ahí Colombia en medio de todo plantaba una buena barricada. Eso sumado a que también me parece que Uruguay en ese primer tiempo estaba jugando a una sola velocidad, que era con el cambio en quinta. Era una velocidad muy rápida y a veces cuando Uruguay llegaba al tramo final de la cancha le faltaba un poco de pausa, un poco de paciencia para terminar sus ataques de mejor manera. A pesar de esto, así como lo dije con Colombia, Uruguay también tuvo en ese primer tiempo 2, que fueron un tiro libre de Darwin que atajó Camilo Vargas y la jugada más clara para la Celeste que fue una especie de transición ofensiva que finalizó con el Papo Araujo sacándoselo de encima a Muñoz y definiendo mano a mano con Camilo y Camilo realizando una tajada fenomenal, la verdad. Bueno, ese fue el primer tiempo. 1-0, Colombia un poquito mejor y ganando el marcador con la genialidad de Juanfer Quintero. También en las cifras de los duelos, Colombia se impuso, ¿no? 55.1 en duelos generales y 71.4 en duelos aéreos. Entonces, tanto por debajo como por arriba, Colombia estaba haciendo un poco mejor y creo que también a raíz de eso se explicaba el marcador del partido. Bueno, comenzó el segundo tiempo, acá ya pasó algo muy distinto. Y en el segundo tiempo ya Uruguay estaba mejor. Uruguay asumió la posesión de la pelota, Uruguay comenzó a ir al frente y Colombia, esa presión alta que hizo en el primer tiempo, la abandonó definitivamente y ya Colombia se dedicaba simple y llanamente a replegarse y a hacer una ocupación de espacios, una defensa posicional en campo propio. Entonces Colombia ya con un 4-3, el 4-3 que marqué, que incluso en ciertos momentos se convertía casi que en un 4-5-1, Colombia simplemente se replegaba y se defendía. Y Uruguay estaba encima, cada vez más encima, yendo. Y de tanto ir, la Celeste en 3 minutos encuentra 2 goles. Repito, mérito de que Uruguay ya estaba asumiendo el protagonismo del partido completamente. O sea que pues los goles, de pronto el autogol fue un poco de casualidad, hubo un poco de suerte, pero hay que reconocer que igual en el segundo tiempo Uruguay ya estaba haciendo mejor. En el autogol, con una progresión colectiva que comenzó con Pelistri por derecha, se la dio al Papo Araujo por el centro, el Papo se sacó de encima a Richard Ríos, abrió para Sarachi y Sarachi manda al centro, bueno, la pelota se desvía en Muñoz, posteriormente en Davinson, hubo una especie de descoordinación ahí en Colombia, también con Camilo que había salido y bueno, la pelota acabó adentro. Un accidente y Uruguay empató de esa manera. Colombia tuvo por ahí 2 jugadas leves con John Hader Durán, una que fue una recuperación alta en la cual Durán quizás se apresuró un poco y pateó por un lado, y otra en la cual Juanfer le filtró un pase a Díaz, Díaz desbordó por izquierda, le ganó a Nández ese mano a mano, entregó atrás para Durán y Durán pateó, pero pateó suave y controló Rochet. Nada más esas 2 de Colombia, con el partido empatado y acto seguido muy rápidamente Uruguay mete el segundo en un cobro en corto, en donde Colombia también durmió. Por izquierda Uruguay progresó con Sarachi, con Araujo, con el Mate Olivera que está en un momento excelente. Yo veo los partidos del Napoli, Olivera es un jugadorazo, de verdad, viene muy bien con el equipo de Antonio Conte.
Y ahora en esta segunda jugada también se lanzó al ataque como un loco. Él juega como central, pero se fue arriba y fue un jugador completamente influyente para que ese segundo gol se pudiera dar, porque si bien Araujo y Sarachi se habían asociado, Olivera fue el que acabó casi que desequilibrando, ¿no? Él fue el que agarró la pelota y acabó dándole el pase a Aguirre. Después Aguirre también finalizó muy bien, porque metió el enganche hacia afuera y sacó un remate cruzado al palo contrario. Y bueno, de esa manera Uruguay se pone 2-1 en el marcador. Esa buena intención uruguaya, ese dominio uruguayo en el segundo tiempo se tradujo en una remontada que ya se comenzaba a consolidar. Colombia también, repito, se empezó a hundir mucho, eso no fue recomendable y tuvo ciertas desatenciones que, bueno, le hicieron precio, ¿no? Le tocó pagar por eso a la tricolor. Y de ahí en adelante, con media hora final, bueno, nuevamente cambia la tendencia porque Uruguay se repliega en un bloque bajo, hace una defensa posicional y Colombia ahora es el que se va encima de Uruguay, pero Colombia, también siendo muy honesto, con un ataque carente de movilidad y de profundidad. Teníamos la pelota, había una circulación de pases, pero mucho pase lateral, poco pase progresivo. La prueba está en que casi que no acumulamos oportunidades de gol. Fueron las dos que les dije de John Hader Durán en el segundo tiempo y no tengo más, sinceramente no tengo más. Lorenzo metió a Borré, metió a James, posteriormente a Carlos Andrés Gómez. De la misma manera, Bielsa lo metió a Guille Varela, por ejemplo. Pero, como les digo, Colombia con la pelota y sin tanta profundidad para poder romper. Lucía muy estático Colombia en ese ataque posicional, ¿no? Uno veía que Juanfer tenía la pelota y trataba de filtrar algún pase, pero capaz que había muchos uruguayos haciendo un bloque denso y Colombia no tenía tanta movilidad como para poder recibir con libertad. Después James trató de hacer la misma labor que Juanfer y de ser el conductor del equipo, pero pasaba lo mismo. Llegamos a un punto en el cual incluso bueno, Uruguay tuvo una clara tras un centro que fue un remate de Pelistri, lo tajó Camilo Vargas, pudo haber sido el tercero, pero llegamos a un punto en el cual Lorenzo lo metió a Mina por Portilla, ya como diciendo Jerry anda a jugar de 9 y de pronto en un cabezazo lo empatamos. Y bueno, llegan los minutos finales que fueron una locura, en donde literalmente pues Colombia en una de esas, Colombia no había creado nada en cuanto a oportunidades de gol después de que Uruguay se fue arriba en el marcador, pero en una de esas, con mucho punto honor, con mucho orgullo y a los empujones, participó Davinson, participó Mojica, Borré puso bien el cuerpo y Carlos Andrés Gómez, que había entrado un poco nervioso, la mandó a guardar. Y bueno, pareció un empate agónico y heroico, lo celebramos obviamente, y bueno, después llegó esa jugada fatídica del final, en donde Uruguay saca del medio, sabíamos todos que venía el pelotazo, era obvio que eso iba a pasar, y bueno, ya lo describí, no hay por qué repetirlo, falló Davinson, un poquito Muñoz, falló Mojica y Manu Ugarte la acabó mandando a guardar. Todos sabíamos que eso se venía, era algo más que anunciado y Colombia a pesar de eso no pudo defender bien esa jugada y bueno, pagamos el precio. Un partido que parecía que iba a quedar 2-2 termina quedando 3-2. Es irónico porque después pasa lo contrario, ¿no? Cuando el Manu Ugarte mete el gol, Colombia saca del medio y se invierte la situación. Ya todos sabemos que se venía el pelotazo colombiano al área uruguaya. A ver si de pronto Colombia nuevamente lo empataba heroicamente. Y ahí Uruguay, sabiendo que eso iba a pasar, Uruguay sí estuvo bien parado. Recuerdo que fue un pelotazo y el Mate Olivera abrió los brazos y ¡boom! Cabeceó para afuera, la rechazó y listo, el partido se terminó. Ahí está el símil, el paralelo de lo que Colombia debía hacer pero lo hizo mal y lo que Uruguay debió hacer y lo hizo bien. Cuando sabes que la pelota viene a tu área, hermano, plantate, haz lo que sea, pero no te dejes meter el gol. Y nos faltó un poco. Bueno, ese fue el final del análisis. 26 minutos más o menos. Creo que la logré. Pensé que iba a quedar mucho más largo por toda la introducción grande que hice en la entrada. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. De igual manera, las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para el canal. Lo agradecería una banda, ya sea por Patreon o ya sea por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link de esa plataforma para que hagan clic, vayan y cumplan con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo en la plataforma de YouTube a la derecha, donde hay un corazoncito, una pestañita pequeña con el signo de dinero, con la S de dinero, el signo monetario. Hacen clic allí y en 10 o 15 segundos ya cumplieron con esa donación. Es algo muy rápido y que nos ayuda un montón. Gracias por eso, tanto a mis compatriotas colombianos como a mis hermanos y hermanas en Uruguay. Y por último, síganme en TikTok, que lo estoy usando, de nuevo, lo reactivé.
Y allí en TikTok aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.